¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Doctor, buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Parece que no hay muchos alumnos ahora. Muy bien. De line, ¿no? En cuanto al sudado y trasudado. La maniobra de Eichhorst. Vimos, ¿no es cierto?, lo que es la movilidad diafragmática, que generalmente mide de 3 a 5 centímetros. Creo que esto entró en su examen. Y bueno, vamos a empezar lo que es, en realidad, los 4 pilares de la revisión del examen físico de tórax, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Y vamos a entrar ahora en lo que es percusión y auscultación. Entonces, las normas generales de la percusión. Miren, aquí, por ejemplo, por ejemplo, es Auenbrugger. Es el que más o menos inventó lo que es la percusión. Primero es la directa, y hay percusión directa y percusión indirecta. Entonces, aquí vean en la imagen, por ejemplo, que hay una percusión. Esta es una percusión dígito-digital, ya que esta es la típica maniobra que se realiza para poder hacer la semiología de la percusión en tórax. Entonces, cuidado que vayan ustedes estando de internos a no realizar percusión al paciente y se pasen directamente a la auscultación. Uno tiene que saber hacer percusión para poder auscultar con más detalle, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, cuando es un ruido mate, cuando es un ruido líquido, cuando es timpanismo. Entonces, dentro de lo que es la percusión, vemos, por ejemplo, que acá el dedo percutor sobre una membrana, o en este caso sobre una superficie que bien puede ser dura o blanda, hace un eco, y este eco se transmite, ¿ya? Y a veces, en este caso, cuando existe un dedo percutor, ya el dedo plexímetro, perdón, este dedo plexímetro hace de que la transmisión sea, digamos, un poco más expandida, lógicamente levantando el dedo percutor posteriormente. Entonces, de ahí es que nace ya la digitopercusión. Y entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es la percusión? La percusión consiste en golpear sucesivamente el tórax suavemente, ¿ya? Para diferenciar cierto tipo de sonidos. Entonces, es fundamental para esta maniobra saber, digamos, cuál es el dedo percutor y cuál es el dedo plexímetro. Por ejemplo, si yo soy diestro, mi dedo percutor va a ser el lado derecho y mi dedo plexímetro va a ser el lado izquierdo. Si yo soy zurdo, voy a usar mi mano izquierda para percutir sobre mi dedo plexímetro, que sería la mano derecha. Entonces, para poder percutir, por ejemplo, el dedo percutor, como ven en la imagen acá, solamente tiene que mover la muñeca, no el dedo, no el brazo, no el codo. La muñeca es la que tiene que mover para poder percutir, digamos, en la superficie, en este caso, como ven aquí en el dedo flexímetro. Ya, entonces, de ahí es que, bueno, al principio se sacó, ¿no es cierto?, una maniobra que en este caso viene a ser el inventor de la percusión, que es Auenbrugger, ya que era la percusión directa, que es el método directo de Auenbrugger. ¿En qué consiste la percusión de Auenbrugger? Justamente que viene a ser de manera directa, no existe una mano, un dedo plexímetro, ¿ya? Entonces no existe un dedo plexímetro, es directamente sobre el tórax donde vas a percutir. Y esto no solamente se usó, digamos, para el tema de percutir el tórax, también se usó para percutir, digamos, muchas cavidades, es decir, por ejemplo, antes en los túneles donde se metía vino, por ejemplo, para saber dónde estaba el vino, por ejemplo, en las cisternas, para ver dónde está el agua. Entonces, el método de Auenbrugger justamente es el método que consiste de manera directa, solamente con la yema de los huevos, la yema de los dedos, de manera directa, ¿ya? Entonces se limita solamente al movimiento de la muñeca, ¿ya? Y no todo el antebrazo. Luego viene lo que se llama la maniobra indirecta o la dígito-digital, que es la maniobra de Gerard. Entonces, en esta maniobra dígito-digital, como ven acá ustedes, se usan las dos manos, ¿no es cierto? Donde uno es plexímetro y otro es percutor.
Golpea sobre la última falange del dedo y se apoya en la pared del dedo flexímetro con el dedo percutor. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, tanto en la maniobra de Eulenbrugger como en la maniobra de Gerald, solamente el movimiento de de la muñeca, no del antebrazo, no del codo. Los golpes tienen que ser ligeros, lógicamente, suaves, ¿ya? Y dar 2 o 3 golpes nada más. Y esperar la respuesta a la vibración, en este caso, de la percusión. Ya. Ahora existe otro tipo de percusión que sería la tercera, que viene a ser la ortopercusión de Fletch. Esta ortopercusión de Fletch en realidad viene a ser la misma indirecta de Gerald, pero en este caso solamente con el dedo que va a ser el percutor doblado, como ven aquí, doblado, donde vas a percutir ya no en la punta del dedo, sino vas a percutir en la articulación interfalángica. Se percute acá y va a repercutir lógicamente en la yema de los dedos. Ahora, ¿dónde se realiza esta ortopercusión de Fletch? Como ven ustedes, es muy específica. Esta se decide para, por ejemplo, percutir lo que son regiones axilares superiores, supraclavicular, en el hueco axilar donde no se puede meter las manos. Ahí es donde justamente se debe hacer cuando hay zonas muy reducidas. ¿Qué dice Azuros? Dice, ¿no? Antes de comenzar la percusión, el médico debe buscar siempre una nota fundamental y típica de lo que es hiperclaridad o resonancia pulmonar. ¿Dónde se busca esto? Justamente se va a buscar a nivel del hueco axilar, donde sabemos que vamos a tener justamente sonoridad pulmonar. Entonces, esa es la nota fundamental que tiene que buscar el médico, digamos, una vez que percutís el hueco axilar, tienes que buscar esa nota, digamos, tanto en tórax anterior como en tórax posterior, ya haciendo la revisión de ambos lados. La técnica percutoria se debe comenzar en la pared anterior, luego lateral y luego posterior. Hay que tener algún punto muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, la percusión tiene una profundidad máxima para poder percibir, no mayor a 5 centímetros, ya no se percute, si lo que tienes que percutir. ¿Ya? Entonces, empezamos lo que es la percusión, ¿no? Tenemos aquí el tórax y vamos a tener aquí diferentes tipos de sonidos, digamos, en la percusión. Por ejemplo, donde dice 1, la percusión viene a ser una percusión plana, es decir, escuchamos como una especie de una onomatopeya de percutir algo duro donde no haya vibración. Ya en el 2, por ejemplo, hay un poco de vibración, pero es una vibración líquida. Una vibración, digamos, como si estuvieras vibrando un líquido, o sea, una matidez se llama, ¿no? En la 3, lógicamente va a ser resonancia pulmonar y en la 4, timpánica, ¿no? Donde está el espacio semilunar de Traube. Entonces aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de percusión directa, por ejemplo, aquí con la yema de los dedos y aquí, por ejemplo, con la palma, con el puño, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en la pared anterior se debe iniciar siempre en la región del espacio supraclavicular derecho y luego en el izquierdo. Ya en el derecho vas a usar la ortopercusión de Fletch, por ejemplo, igual en el lado izquierdo, pero si no, puedes hacer con el primer ortejo, ¿no? Con el primer ortejo colocando en el lado izquierdo y percutir sobre el primer ortejo. Lo mismo en el lado izquierdo, en este caso ya, pero colocándote en la parte de atrás y percutir sobre en el tercer ortejo. De esta forma vas a poder percutir hueco supraclavicular tanto derecha e izquierda. O olvidarte de estas dos maniobras y hacer la ortopercusión de Fletch. ¿Ya? En cambio, en la pared lateral, igual. Se puede hacer, como no vas a poder meter ahí el dedo, el tercer ortejo a nivel del hueco axilar como tal, vas a tener que hacer o bien la ortopercusión de Fletch, o bien hacer lo que es percutir igual con el dedo pulgar, ¿no? Toda la mano, todos los 4 dedos se salen del hueco axilar y queda el primer ortejo, y percutir sobre el primer ortejo, haciendo de que este dedo sea el dedo flexímetro. Entonces, si se dan cuenta aquí, miren en la imagen, por ejemplo, es importante de que una vez de que percutas las fosas supraclaviculares, vas a ir a los espacios intercostales, ¿ya? Segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, siempre sobre los espacios intercostales. ¿Listo? Perdón, un ratito, por favor. Sigamos, van a disculpar.
Muy bien, entonces continuamos. Si miran en la imagen, por ejemplo, aquí, ¿dónde se debe percutir? Se debe percutir en los espacios intercostales. En todos los espacios intercostales hasta llegar más o menos al borde de lo que es el reborde costal, ¿ya? Donde tiene que ver. ¿Y cuándo te vas a darte cuenta de que en una persona normal, por ejemplo, está el límite del pulmón? Cuando vas a empezar a percutir submatides, ¿ya? Y esto justamente en las regiones inferiores se debe colocar justamente con el dedo flexímetro y buscando esa submatidez tanto en el lado izquierdo como en el lado, perdón, en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho, en este caso, la matidez y la submatidez estaría dada por el hígado y en este caso, en el lado izquierdo, estaría dado por el vaso. Pero hay un punto importante, ¿no? A nivel justamente por debajo del apéndice sifoides vas a encontrar un espacio que es el espacio semilunar de Traube. Este espacio semilunar de Traube en realidad es un espacio virtual, es un espacio que se debe a la cámara gástrica y este espacio generalmente tiene que tener una percusión timpánica, como si estuvieras percutiendo, como si estuvieras tocando un tambor timpánico. Así se escucha justamente cuando es timpánico. Muy bien. Entonces, algunas consideraciones importantes a la hora de percutir. Entonces, miren, se debe instruir al paciente que inspire y que lo sostenga para delimitar lo que es el borde inferior del pulmón. Ya dónde empieza, dónde termina el diafragma y dónde empieza, por ejemplo, en el caso del lado derecho, hígado, y en el lado izquierdo, vaso o espacio semilunar de Traube con el timpanismo. Ya, y hasta puedes ver, puedes percutir, digamos, esa movilidad diafragmática de los 3 a 5 centímetros. Entonces, posteriormente se debe pedir al paciente que expire para ver la movilidad justamente del pulmón hacia arriba. Siempre comparando ambos hemitórax. Y como le dije, evitar percutir sobre zonas óseas o sobre los senos, por ejemplo. Ya en el caso, por ejemplo, del tórax posterior no vas a percutir sobre la escápula, tienes que percutir justamente en los bordes donde estén los espacios intercostales. Como les decía, miren acá, por ejemplo, en esta imagen, en los espacios intercostales. Primero en las regiones supraclaviculares, ya en este caso supraescapular, y los espacios intercostales, espacio intercostal, y va saliéndote un poco más allá buscando los espacios intercostales. Ya, ahora en este caso, para percutir lo más fidedigno, tienes que decirle al paciente que una los brazos hacia adelante para que la escápula se retraiga lo más que se pueda y puedas percutir de una manera más fidedigna. Ahora, hay un dato importante, hay pacientes que no se van a poder sentar y están echados. Entonces, esta imagen es para los pacientes que vas a percutir en echados, que también es importante. En una persona normal, por ejemplo, que esté echada, vas a ver una zona de matidez que está, porque está tocando la cama, por adyacencia de la cama. Vas a escuchar mate neta. ¿Ya? Esta, por ejemplo, esta zona 2 es debida a la compresión del tórax por el propio cuerpo. El cuerpo se pesa, por decirle, y genera esta zona 2. Y esta, por ejemplo, la zona 3, la matidez debida a la aproximación de las costillas en la columna, por ejemplo. Porque en este caso las costillas se van a unir y vas a percutir una submatidez o matidez. Entonces, 3 zonas que vas a percutir. Por eso en echado a veces es un poco más complicado desde la auscultación y la percusión. Pues siempre se le debe decir al paciente que pues se siente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes en terapia intensiva, cuando ustedes vayan a hacer su práctica, cuando ya estén haciendo su internado, van a ver que los pacientes de terapia intensiva siempre están echados, o bien lateral o bien en decúbito dorsal. Y estos pacientes, por ejemplo, la percusión y la auscultación es complicado. Y a veces hace pensar cosas que no deberían pensarse en el médico novo. Entonces, por eso el médico a veces, aparte de la semiología, tiene que ayudarse con una radiografía de tórax en pacientes en terapia intensiva. Pero dense cuenta que un paciente que está en terapia intensiva es porque está mal, ¿no es cierto? Y al estar mal, el paciente va a tener poca dinamia y generalmente va a tener poca salida de líquido de secreción bronquial. Le había comentado de que uno cuánto elimina normalmente de secreción bronquial, 100 ml, ¿no es cierto? Entonces, esa secreción no se puede expectorar. No sale y esta se retiene hasta que hace un proceso neumónico. Entonces, típicamente o teóricamente, lo que se debe ocultar en ambos tórax es lo que se llama claridad pulmonar.
¿ya? O sonoridad pulmonar es lo que normalmente se debe percutir en ambos emisoras, es decir, en todo lo que es el pulmón. Se llama claridad pulmonar o sonoridad pulmonar. En la región anterior donde está el corazón, ya, de donde más o menos está en el lado izquierdo, donde está el puño, donde está la apófisis sifoides, ya, entonces generalmente se escucha mate. Y más abajo, en la parte inferior de la cara inferior del corazón, está el espacio semilunar de Traube, ¿ya? Que este se corresponde a la cámara gástrica. Y este tiene que tener una sonoridad timpánica, es decir, timpanismo. En cambio, en el nivel del hígado, submatidez por el tema de que es una especie de líquido, ¿ya? En cambio, matidez en el corazón porque generalmente tiene mayor densidad, mayor líquido, el corazón está que todo el tiempo entra y sale sangre, ¿no es cierto? Entonces, tiene el espacio semilunar de Traube, ¿no? Estamos hablando, tiene su límite superior, su límite inferior, por dentro, por fuera, ¿no? Dentro del cual está, por ejemplo, su límite superior, está con la punta del corazón, ¿ya? En el límite inferior, por ejemplo, está el reborde, termina en el reborde costal, ¿listo? Por dentro generalmente está lo que es la parte inferior del hígado y por fuera está la matidez esplénica. Y aquí está, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, el hígado, vaso, corazón y hacia abajo, pues, por fuera está la matidez esplénica. Sonidos obtenidos por la percusión de tórax. Entonces, miren aquí, por ejemplo. Lo normal aquí a nivel pulmonar se llama sonoridad pulmonar o claridad pulmonar, que es lo más importante que tienen que percutir. Le decía aquí, por ejemplo, en las regiones claviculares, entonces se escucha un plano. Ya es un plano como si estuvieras percutiendo algo duro o rígido. A nivel del corazón, una matidez. En este caso, a nivel del hígado, generalmente puede ser matidez o submatidez. Y en la cámara gástrica, timpanismo. Ya, entonces, eso es lo que está, perdón, es lo que está descrito aquí. Sonoridad, submatidez, timpanismo y matidez. Ahora, por ejemplo, Newman, que es un semiólogo antiguo, ¿qué dice? El borramiento del espacio semilunar de Traube significa que hay un derrame pleural izquierdo. Entonces, cuando se borra, por ejemplo, aquí en este lado, en este caso, se borra y no se percute el timpanismo, derrame pleural del lado izquierdo. Y mire que Newman fue lo que en realidad fue gracias a él que se formó la palabra neumólogo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la percusión tanto anterior como posterior. Y vamos a ver que, por ejemplo, los lugares donde se percuten aquí arriba están los vértices o los campos de Cronin, tanto en la región anterior como en la región posterior. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que se debe escuchar aquí, sonoridad pulmonar, hasta más o menos la sexta, séptima costilla, donde vas a empezar a ver la matidez hepática, el timpanismo en el espacio semilunar de Traube, y aquí lógicamente, si vas a percutir sobre los espacios intercostales, puedes llegar hasta la décima costilla, donde vas a tener justamente sonoridad pulmonar. Entonces, la percusión lateral derecha presenta fisiológicamente esa matidez hepática que les decía, ¿no? Y en el lado izquierdo está el espacio semilunar otra vez con el timpanismo dado, ¿no es cierto? Pero cuando hay derrames, por ejemplo, cuando hay derrames, miren, en este lado hay un derrame del lado derecho, generalmente va a haber un sonido mate hasta más arriba. Y como tiene el signo de la gota, este mate se puede hasta percibir hasta el hueco axilar, hasta arriba. Entonces, por eso generalmente, si tú percutes una matidez, sabiendo que tiene un derrame en la cara lateral, estamos hablando en la cara lateral, entonces vas a decir, bueno, este paciente tiene un mate que está, por ejemplo, a nivel de la intercostal 2, 3, y le percutí en la parte anterior y vas a poder delimitar justamente esta curva que hace el derrame pleural. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiere decir acá. Entonces, por ejemplo, la matidez es una neumonía del lóbulo medio, generalmente se encuentra detrás de la glándula mamaria. Es un poco complicado, ¿ya? Y a veces, pues, tienes que palpar, tienes que hacer la percusión por detrás, ¿ya? Pero a veces, muchas veces, no se puede percutir, porque generalmente, como les decía, la percusión tiene 5 centímetros de profundidad. Lo más frecuente es una neumonía posterior que puedes percutirlo, digamos, al percutir la parte posterior, pero si es anterior, no logras percutirlo. Tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? En el límite inferior, generalmente hasta la vértebra, hasta la dorsal 10, como les decía, ¿ya?
¿Y esto cómo se vamos a dar cuenta? Unos 4 o 5 dedos por debajo de, el ángulo inferior de la escápula. Aquí. 4 o 5 dedos por debajo, límite inferior del pulmón. Ahora, la movilidad de la base es lo que les había comentado, ¿no es cierto? Inspirando forzadamente y expirando forzadamente. Tiene que haber entre 4 a 6 centímetros, miren acá, de movimiento, de desplazamiento, justamente para ver la movilidad diafragmática. Puede ser que el descenso sea menor en la movilidad diafragmática cuando hay adherencias pleurales, cuando hay una paquipleura, por ejemplo, un paciente que tiene un derrame pleural crónico que haya sanado, un paciente que tenga una neumonía y que haya sanado, un paciente que sea fumador, un paciente asmático. Esos pacientes pueden tener adherencias pleurales. Es una fibrosis pulmonar, ¿ya? ¿Y cuándo puede estar aumentado esta movilidad diafragmática o movilidad pulmonar de las bases? En respiración supletoria, es decir, en un paciente, por ejemplo, que está cansado, haciendo ejercicio, un paciente que está muy ansioso. Ya, ok. Anormalidades durante la percusión. ¿Cuáles son los ruidos anormales en la percusión? Por ejemplo, va a haber hiperresonancia, es decir, se va a ver más de lo normal. Por ejemplo, ustedes cuando percuten el hueco axilar, que ese es el ruido que tienen que buscar ustedes en tórax anterior y posterior, y percuten mucho más de lo que tengan que percutir, se percibe, por ejemplo, en neumotórax, en asma, en enfisema pulmonar, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes, por ejemplo, es como si estuvieran inflando un globo, pero inflan el globo y les tapan la boquilla, no logra salir el aire. Entonces ahí se palpa, se percute hiperresonancia. ¿Cuándo va a haber matidez pulmonar? Cuando hay quilotórax, hidrotórax, hemotórax, atelectasia y condensación neumónica. Entonces, si la pregunta viene, nombre 3 causas de matidez pulmonar, ustedes colocan estas 3 o 5. La ausencia de matidez hepática, ¿cuándo? Normalmente les decía hay matidez hepática a la percusión, pero ¿cuándo no hay matidez hepática? Cuando esté con aire. ¿Y cuándo va a estar con aire? Cuando hay una perforación de víscera hueca en el peritoneo. Y esto te va a dar el signo de llover, ¿ya? Entonces vas a percutir y vas a percutir timpanismo en el lado hepático, cuando no debería haber. ¿Listo? Ahora, lo que les hablaba, ¿no es cierto? De los campos de Cronin, son estos de acá, tanto anterior como posterior. Todo lo que están viendo aquí en la imagen son los campos de Cronin, que en realidad vienen a ser el vértice del pulmón, anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve, cómo se va a percutir? Se percute claridad en los vértices. Justamente en esta zona se percute claridad. En la zona interna, digamos, en la unión del cuello y del tórax, ¿ya? La percusión se dice siguiendo el borde superior del músculo trapecio, desde la base del cuello hacia el hombro. De la base del cuello hacia el hombro, percutiendo el trapecio, ¿no es cierto? Y donde está, por ejemplo, con puntitos, punteado, ahí se van a percutir timpanismo. Más allá van a percutir o bien plano o bien mate, ya a ambos lados. Lo mismo en el tórax posterior, bajando el cuello, justamente siguiendo hasta percutir justamente sonoridad o claridad pulmonar, hasta luego encuentras un sonido mate y en este caso normal en los espacios intercostales del tórax posterior. En condiciones normales se registra mastidez, dice, hasta 2 veces de dedo por fuera de la base del cuello. La aparición de la sonoridad marca el límite interno mencionado de los campos de Cronin. ¿Ya? En cuanto a la percusión de los derrames, ¿qué dice el libro de Suros, por ejemplo? Dice, el parénquima pulmonar, los bronquiolos y la pleura visceral carecen de esencia dolorosa. Y es lo que le dije anteriormente, siempre, ¿no? Que el órgano específico y exquisito para tener dolor, por ejemplo, a nivel pulmonar, es la pleura parietal. Esa es la que tiene y causa dolor, la pleura parietal. Y de ahí nacen las pleuritis. Por ejemplo, el dolor en un derrame pleural o en una neumonía se da porque está adyacente a la pleura. En un derrame pleural está contiguo a la pleura. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver algunas notas y características de la percusión, ¿no? Vean, por ejemplo, el tema de matidez. Un ejemplo típico de matidez, ¿dónde van a buscar? En el muslo. Submatidez en el hígado, porque tiene la percusión líquida. ¿Ya? Matidez, muslo, submatidez, hígado. Resonancia normal, lo que es claridad pulmonar en el pulmón sano.
La hiperresonancia generalmente puede haber en un EPOC, en un asma, por ejemplo, hiperresonancia, en un neumotórax, por ejemplo, generalmente vamos a ver timpanismo en un neumotórax, timpanismo, ¿ya? Generalmente la intensidad es alta, la tonalidad también es alta. Timpanismo, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué se va a percutir en un paciente que tiene neumotórax? La respuesta es timpanismo, ¿ya? ¿Cuáles son los errores frecuentes durante la percusión? Entonces se debe generalmente a tácticas y a técnicas incorrectas a la hora de realizar la percusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, no ejercer una presión firme con el dedo a la hora de percutir. Por ejemplo, haces ahí como bebecito, ¿no? Suavito lo hace, no está en contacto directo firme con el lugar que vas a percutir. O no separar los dedos a la hora de percutir. El dedo plexímetro, por ejemplo, no está separado, está todo unido. Unido, tenemos 10 minutos, perdón. No está unido los tres ortejos. Perdón, no están separados, están unidos los tres. Entonces no vas a dejar que se expanda la onda. Entonces generalmente se debe separar el dedo plexímetro. O golpear moviendo, como le he dicho, el codo, el hombro, el antebrazo y no la muñeca como tal. Lo que tiene que hacer es manejar la muñeca. Tac, tac, tac. Manejar la muñeca a la hora de percutir. ¿Ya? Golpear con la muñeca. No con el codo, no con el brazo, no con el antebrazo. Percutir moviendo únicamente el dedo percutor en vez de la mano entera. Entonces solamente vas a percutir moviendo el dedo percutor. ¿Listo? Golpear con la yema del dedo en lugar de hacerlo con la punta. Con la yema del dedo, no con la punta. Entonces, percutir con la yema del dedo. Ahí aquí, como ven en la imagen, miren, percutiendo con la yema del dedo. ¿Listo? Entonces, importantísimo, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que se llama auscultación pulmonar. Lo mismo que pasamos con el tema de la percusión, en los lugares donde se va a percutir, se va a auscultar. Fosas supraclaviculares, espacios intercostales tanto anteriores como posteriores. Y importante mencionarlo aquí que la auscultación debe ser siempre comparativa, es decir, comparando lado izquierdo, lado derecho. En inspiración, en expiración. En inspiración, en expiración. Y pues la auscultación, al igual que la percusión, puede ser directa o indirecta. Y en este caso, por ejemplo, como ven en la imagen, comparando 1, 1, 2, 2, 3, 3, comparando siempre tanto tórax anterior como tórax posterior y tórax lateral en el hueco axilar. Entonces la manera directa es esta, miren, agarro mi oreja, no hay necesidad de usar, me olvidé mi fonendoscopio, coloco mi pañuelito, a veces hasta sin pañuelo, coloco, pero lo que pasa es que esto no se debe realizar, ¿no? De esta maniobra porque ya tenemos actualmente los métodos indirectos que son justamente más calificados, hasta antiestéticos esto, ¿no? Entonces ya viene la forma indirecta que viene con el uso del fonendoscopio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir realizar la auscultación? Nos permite ver los ruidos respiratorios, auscultar los ruidos respiratorios normales, que es el murmullo vesicular, la respiración laringotraqueal, la respiración roncovesicular y todas sus variaciones, ¿ya? Los soplos, por ejemplo, tanto primarios como secundarios en la auscultación, ¿ya? Los ruidos normales. ¿Cuáles son los ruidos normales a la auscultación? El ruido normal más importante viene a ser el murmullo vesicular. ¿Ya? Imagínense ustedes que, pues, imagínense que es un árbol que tiene sus hojas, sus ramas y su tronco. Y las hojas en realidad son las que respiran y estas son las que dan el murmullo vesicular. Ya audible en ambos emisoras, producido por el pasaje de aire a los conductos, a los alvéolos netamente, ¿no? A las hojas en otras palabras. Ya, entonces, semejando al ruido producido al inspirar y expirar, con los labios dispuestos en forma de una V o F. Ahí vas a darte cuenta cómo es el murmullo vesicular. Y antiguamente, cuando no se había creado el fonendoscopio, porque esto no es tan antiguo, pues Pinar, por ejemplo, hizo y descubrió y fabricó, ¿no? Un estetoscopio. De ahí lleva el nombre de estetoscopio de Pinar, que actualmente se sigue usando en pacientes embarazadas, ¿no? ¿Ya?
Bueno, entonces generalmente el murmullo vesicular es un ruido inspiratorio, ligero, muy dulce, suave en cuanto a su timbre. Ustedes se van a escuchar cuando tengan su fonendoscopio y ese tipo de respiración, ese tipo es la inspiración, el murmullo vesicular normal. ¿Ya? Ahora hay alteraciones en cuanto a su intensidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las alteraciones en cuanto a su intensidad? El aumento del murmullo vesicular, por ejemplo, cuando hay hiperventilación. ¿En qué tipo de casos hay hiperventilación? En el ejercicio, en la acidosis metabólica. Es un paciente, por ejemplo, que te ingresa, está, no es que esté con algo patológico a nivel de su murmullo vesicular, está con su murmullo vesicular conservado, pero tiene una respiración alterada porque tiene algo que está pasando. Puede ser en este caso que haya un derrame pleural y que el derrame sea en un lado donde, digamos, esté ocupando un espacio, pero vos estás ocultando la zona buena y esta zona, pues, está con el aumento del murmullo vesicular, está trabajando de más, es una atelectasia, es una acidosis metabólica. Y la disminución del murmullo vesicular se produce, pues, cuando hay obstrucción, procesos tumorales, neumotórax o derrames pleurales. En el caso, por ejemplo, del neumotórax, se retrae totalmente el pulmón y no está respirando. No va a haber ese ruido dulce, ligero, inspiratorio. ¿Listo? Ahora, las alteraciones en cuanto a su timbre, generalmente tenemos, por ejemplo, la respiración ruda, que sería la más fundamental, ya que viene a ser una pérdida del carácter suave del ruido respiratorio, volviéndose seco, áspero y granuloso. Esto se da en pacientes, por ejemplo, cuando ya tengan una lesión congestiva o una lesión inflamatoria. Tiene ese carácter, ¿no? Seco, áspero. Ya, el murmullo vesicular. Ahora, en cuanto a alteraciones a su tono, cuando hay una respiración grave, cuando hay una respiración aguda, depende mucho de la voz que tenga el paciente. Grave o baja al final de la bronquitis o al inicio de la tuberculosis causada por la tumefacción de la mucosa bronquial o alveolar. Muchas veces ustedes saben que la tuberculosis no solamente agarra todo lo que es los bronquios, sino también agarra lo que son las cuerdas bucales. Y llegan a tener esta alteración completamente marcada del tono. En cuanto a las respiraciones agudas o altas, pues se manifiesta al principio en la fase expiratoria, ¿ya? E indica condensación pulmonar incipiente o leve. En cuanto a las alteraciones de su ritmo, es decir, las respiraciones a sacudidas o en rueda dentada, aquí, por ejemplo, tenemos los diferentes ruidos. Por ejemplo, la respiración, el murmullo bronquial sobre la tráquea, primero sube, luego baja, tiene una forma de triángulo el ruido. Es una respiración broncovesicular, entonces, como ven acá, es un triángulo, pero más aplanado. En cambio, una respiración, por ejemplo, bronquial, sobre una respiración, perdón, vesicular de los alvéolos, en este caso, pues, tiene esta, ¿no? Es un triángulo, pero no es equilátero, ¿ya? Y tiene esta es una imagen media plana. ¿Listo? Entonces, en la inspiración no se desarrolla un solo tiempo perfectamente continuo, sino en varios tiempos, como ven acá. Puede ser equilátero o no equilátero del triángulo, ¿no? ¿Qué traduce esto? Problemas torácicos dolorosos, emociones, escalofríos o pérdida de la electricidad en el caso de que haya un enfisema pulmonar. Ya, y aquí vamos a quedar, chicos. Tenemos menos de un minuto. Ya, si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, díganme. En el tema de los exámenes, voy a tratar de corregirlo para la próxima semana. No estoy seguro si va a ser para el lunes o para el día viernes. Ya esperemos que ya tengan su nota. ¿Tienen una pregunta? Pregunten, por favor, escribiendo un mensaje. No, pues bueno, chicos, entonces un gustazo. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Recording stopped.